Bienvenidos a la casa del Señor. May you all be welcomed to the house of the Lord. Déjenme recordarle algo. And let me remind you of something. Cristo resucitó. Jesus resurrected. Y por eso nos reunimos el primer día de la semana And that's why we are here the first day of the week para celebrar to que celebrate con poder y gloria that with power and Él glory venció a la muerte. he overcame Y death. ahora está sentado a And la now diestra he del is Padre, sitting next to the right hand of the Father, reinando por toda la eternidad. reigning for all eternity. Vamos a leer las Escrituras, vamos a Let pasar us un read tiempo the meditando en la scriptures. palabra de Let us Dios. spend some time meditating in the Word of God. Quiero invitarle que abra su Biblia en Mateo, And I'd like for you to please open your Bibles in the Capítulo book of 28. Matthew, chapter 28, versículo 1 al 10. verses 1 through 10. Este es uno de los versículos o capítulos que se leen, ¿verdad?, para estas fechas. This is one of those chapters that are read during this time of the year. Pero más que una tradición, But more than a tradition, quiero que ahora en esta mañana I want for us this morning entendamos to truly el understand verdadero significado the true meaning de la resurrección. of the resurrection. Quiero que si usted lo encuentra, se ponga en pie si puede. If you find it, if you could please stand if you're able to. Mateo 28, Matthew 28. capítulo 1, Chapter verse 1 versículo 1 al 10. through 10. Lo leemos en el nombre del Padre, We read it in the name of the Father, Hijo y el Espíritu Santo. the Son, and the Holy Spirit. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay." E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. And behold, Jesus met them and said, "Greetings." And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." Señor Jesús, gracias. Lord Jesus, thank you Que en esta mañana nos reunimos con un solo propósito: that in this morning we come with only one purpose, adorarte, and that is to worship you, glorificarte, to glorify you, darte honra y to honor give you honor and glory a aquel que resucitó to him who resurrected y que ahora reina. and now reigns. Padre, te Father, pedimos we ask que nos permitas en este that you momento allow us in this moment poner nuestra mente en ti, to oh put our Dios. mind on you. Ayúdanos Help us a entender to understand el verdadero the significado true meaning de la resurrección. of the resurrection. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos. speak to us. Espíritu Santo, úsanos Holy Spirit, use us para que seamos simplemente so that we may be instrumentos instruments útiles
that are para honra y useful gloria tuya. for honor and glory of Pedimos you. todo esto en el We nombre de tu Hijo ask all Jesús. these things in the name Amén. of your Son, Jesus. Amen. Puede tomar asiento. You can take your seats. Como ustedes saben, As you know, a nivel mundial, around the world, esta semana se está celebrando la Semana Santa. this week they celebrated Holy Week. Personas, ¿verdad?, toman un tiempo. People take some time. Hay quienes toman vacaciones. Some people take days off. Y la mayoría de personas And many people, aceptan la Semana Santa. they accept this concept of the Holy Muchas Week. personas aceptan y dicen que Jesús resucitó. Many people accept the idea that Jesus resurrected. Pero si somos honestos, But if we are honest, para muchos no significa nada. many people, this doesn't mean anything to them. No tiene ninguna relevancia, It has no relevancy. no tiene ningún impacto en sus It vidas. has no impact on their lives. Muchas veces la Semana Santa And many times this Holy Week significa vacaciones, just means vacation, descanso, maybe rest, ir a la playa, maybe going to the beach, reuniones con familia. maybe they get together with A pesar de family. que muchos creen en la resurrección, Even though many may believe in the esto no tiene un resurrection, significado mayor en it sus doesn't vidas, have a greater meaning in their cuando en lives realidad debería de tenerlo. when it should. Creen que Jesús resucitó, They believe that Jesus resurrected, pero no but entienden they do not understand lo que eso significa. what it means. Esta mañana And so this morning, me levanto, I voy al rose, cuarto de mi niña. I went to my Mi daughter's niña de 3 años room, me dice, Happy Easter, and my Daddy. little girl says, Felices Oh, Pascuas, Felices papi. Pascuas, Happy Daddy. Easter, papi. Y después digo, oh, Happy Easter, And hija. I said, Felices Pascuas, hija. Y en el momento estaba yo en la sala And then I went to the living y room, me dice nuevamente, Happy Easter, Daddy. and then she said again, Felices Pascuas, papi. Entonces, ¿cuándo viene Jesús? Me dijo. So when is Jesus coming back? Porque ella pensaba que Jesús venía en Easter. Because she thought that Jesus was going to return on Y me Easter. dice, ¿cuándo viene? And so she said, when is he coming back? Y yo le expliqué, And ¿verdad? I explained to her. ¿Y por qué le digo esto? And so why do I tell you this? Porque muchas veces estamos como una Because niña de many 3 años. times we are like this child. Sí sabemos lo que está pasando, Yes, we know what is pero happening, no sabemos el significado. but we do not know what it means. No sabemos We exactamente do qué not know significa. exactly what it means. Sí, Jesús resucitó. Yes, Jesus ¿Y resurrected. qué? But what? ¿Qué significa What does esto? this mean to ¿Qué us? significa para mí que What Jesús does it mean resucitó? for me that Jesus ¿Cuál resurrected? fue el What propósito was the purpose por el cual Jesús for which resucitó? Jesus resurrected? ¿Qué prueba What does this la prove? resurrección de Cristo? What does the Jesus Y resurrection de eso prove? quiero que hablemos en esta And that's mañana. what I would like for us to speak La of this razón de la morning. The resurrección. reason for the ¿Por qué resurrection. Jesús Why resucitó? did Jesus resurrect? Quiero ver algunos puntos. And I would like for us to see a Y mi few oración points. es que esta And my mañana prayer is that this morning Usted se vaya de este you lugar may leave this place no pensando en esos huevitos de colores, ¿verdad? not thinking about the Easter eggs, O el conejo que no sé Or cómo que pone huevos. about the bunny, and I don't know how he lays eggs. Pero mi intención en esta But mañana es que my usted salga de intention acá this morning is that you may leave this y que place conozca and that you qué may significa know that la what resurrección de it Cristo. means, the resurrection of Jesus. Primero que todo, la resurrección de Cristo prueba So the resurrection of Jesus la proves veracidad de la palabra de the Dios. veracity of God's La word. la resurrección de Cristo prueba Jesus' resurrection que este proves sagrado libro that this sacred dice book la verdad. tells us the truth. Vivimos en un mundo, hermano, lleno de personas And so we live in a world that is filled with que people dudan de la veracidad de este libro. that doubt the veracity of this book. Ya ha escuchado usted los que dicen, es un libro escrito por You've hombres. heard people say, oh, this is a book that has been written Ellos by escribieron lo que men. ellos querían en And so ese they libro. wrote what they wanted to write in this Un book. libro antiguo, This muy is a bueno, very old book. Yes, maybe it's a good book. pero en realidad But in reality, no creo que se pueda confiar en ese libro. I don't think that we can trust in this book. Pero la resurrección de But Cristo the resurrection of confirma que Jesus la Biblia es verdad. confirms that the word of God, that the Bible ¿Por is qué? true. Porque de hace muchos años Because many years ago, se venía anunciando lo que iba a suceder. they had started to announce Desde what el was Antiguo going to happen. Even Testamento, from the Old Testament,
se venía anunciando el The nacimiento Bible begins to la announce muerte the birth y and la the resurrección death del and the Mesías. resurrection of the Messiah. El profeta So the Isaías, prophet Isaiah, capítulo 7, chapter y 7, versículo 53, anunció profetizando. verse 53, he announces and prophesies. Profetizó acerca del nacimiento And he prophesies about the birth y la resurrección and de the Cristo Jesús. resurrection of our Lord Jesus. Y eso fue 700 años And this was 700 years antes de que la promesa se before se the llevara a cabo. promise became fulfilled. Capítulo 3 de Génesis. Chapter 3 of Genesis. Vemos la promesa we see the mesiánica promise de uno que vendría de la simiente de of una one mujer. that was to come from the Y seed ese of es the Cristo woman. Jesús. And that is Jesus Christ. El libro de Hechos, And the book of Acts. capítulo 2, versículo 30. Chapter 12. Pedro diciendo que había Peter says alguien que vendría, that there was someone who y was going ese to era come, Jesucristo. and that was Jesus. Alguien que iba a resucitar de Somebody los who was going muertos. to be resurrected from among the dead. Ese iba a ser el Señor And Jesucristo. that was going to be the Lord Jesus. Hermano, And so, brethren, si el Mesías no resucita, if the Messiah didn't resurrect, si Jesús no resucita, if Jesus did not resurrect, la Biblia no estaría diciendo la verdad. then the Bible would not be telling the truth. Pero ¿sabe qué? La tumba está But the vacía. tomb is Jesús empty, resucitó. and Jesus Y eso significa resurrected. algo And that means glorioso. something Lo que eso glorious. significa What es que that la palabra de means is that Dios the word of es God, verdadera. it is true. ¿Qué significa So la what resurrección de does it Cristo? mean, the resurrection Significa of de que Jesus? usted y yo It means podemos that you and confiar I en can esta bendita trust palabra. in this blessed word, Porque la palabra de Dios es verdad. because the word of God is true. Palabra de Dios es The verdad. word of God is truth. Descansemos And so let us en rest sus promesas. in his promises. Y confiemos And let us trust que sí fue escrita por that hombres, yes, it was written by men, pero esos hombres fueron but inspirados these men were inspired por Dios. by God. Y por eso nosotros podemos And so confiar we can que trust su palabra that es his word verdad. is true. Segundo, no solamente prueba que la palabra de Dios es Second, it verdadera, doesn't just prove that the word of God is true, sino que también prueba but it also proves que Jesús es Dios. that Jesus is God. La prueba más grande And so the de greatest que Jesús proof es Dios that Jesus is God es su resurrección. is his resurrection. Él se levantó de entre los He muertos. rose from among the Él dead. salió de la tumba. And he removed, Él lifted up from the venció tomb, la and muerte. he overcame death. Y esa es la prueba más And that grande is the de greatest que Jesús proof es Dios. that Jesus is Ya que God, solo Dios puede dar because vida. only God can give life, Y solo Dios puede and conquistar la only muerte. God can conquer the death. Hermanos, la resurrección And so the resurrection fue la evidencia was the evidence. pública It was public evidence. de que Jesús no era solamente that un hombre Jesus bueno como was muchos not dicen. just a good man, like many Que say. Jesús no era solamente That un Jesus profeta, was not just a prophet, un hombre, un that he revolucionario. was not just a revolutionary, La resurrección but the prueba resurrection proves que Jesús that Jesus es el Dios is Todopoderoso. God Almighty. Hermano, déjeme recordarle And so, algo. brethren, let me remind you Tenemos a un Dios that vivo. we have a living God. Servimos a un and Dios we vivo. serve a living God. Y esa es la diferencia And that is the entre difference otras religiones del mundo. between other religions in the Hermano, world. en muchas religiones, Many religions, las personas le llevan comida a sus people dioses. take food to their Las gods. personas cargan sus dioses en las Many people espaldas take their gods para on moverlos their de un lugar a backs to otro. move them from one Pero place to nuestro another. Dios está But vivo. our God A nuestro is Dios no le alive. traemos comida. And our God, we don't bring food to him. A nuestro Dios no le traemos comida. Our God, we Nuestro bring Dios nos offerings to sustenta a him nosotros. because our God A nuestro sustains Dios no us. lo cargamos en los Our God, we hombros. don't take him Nuestro on our Dios nos shoulders carga en sus because brazos. Our God takes us in ¿Qué his prueba shoulders. la resurrección de And so Cristo? what does Jesus' Prueba que resurrection Jesús prove? es Dios. It proves that Jesus is God. Hermanos, Dios está vivo. God Cristo is está alive. vivo. Jesus is alive. Si vemos en el Antiguo And if Testamento, we see in the Old Testament, encontraremos una variedad de and we testimonios. find a variety of Testimonios individuales. testimony from individuals, Personas que afirmaron from que Jesús people era who Dios. affirmed that Jesus was God. Por ejemplo, y algo que me sorprende For mucho, example, something that brings me lots of awe, es en Marcos capítulo it's 5, in Mark chapter 5,
donde aún los demonios where even the demons, afirmaban que even Jesús the es Dios. demons affirmed that Jesus was God. Aún los demonios. Even the demons. Mire, déjeme leer lo que dice Marcos 5, Let us read what Mark 5, capítulo 6, creo que está en las verses pantallas. 6 through 7. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, y estamos hablando del endemoniado Gadareno, ¿se recuerda la historia? And when he saw Jesus from afar, Corrió y se arrodilló delante de él he ran and fell down before him. y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. And crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." Aquí tenemos a un hombre poseído And so we have a man here who has y been un possessed. demonio hablando a través And de it este is the hombre demon that is diciendo, speaking ¿qué through this tienes man, contra and mí, he's saying, "What Dios, do you have Hijo del against Dios me? viviente? God, Jesus, Son of the Most High God." Aún los demonios saben que Jesús So es Dios. even the demons know that Jesus is God. Hermanos, tenemos muchos And testimonios. so, brethren, we have many. Tenemos a los witnesses. apóstoles que We dieron have the testimonio. apostles who also gave their Pedro witness. hablando por todos los discípulos. Peter, who was talking on behalf of all the disciples. Mateo 16:16 on dijo, Matthew 16:16. tú eres el Hijo del Dios viviente. He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Tomás dijo, mi Señor y mi Dios eres tú. Juan And then- 20:28. Thomas said in John 20:28, "My Lord and my God." Mateo 1:23, Mateo dijo, tú eres el Dios con nosotros. And Matthew 1:23, Matthew said, "And you are God with us." Marcos Emmanuel. capítulo 1, versículo 1, Marcos dijo, Él es Jesucristo, Hijo de Dios. And Mark 1:1, they said, "He is Jesus Christ, the Son of God." Lucas, Él es el Hijo de Dios, Lucas 1:35. Luke 1:35, he said, "He is the Son of God." Vemos a Marta, también la hermana de Lázaro. And then we also see Martha, Lazarus' sister. En Juan capítulo 11, versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. In John 11:27, she says, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world." Aun cuando Cristo estaba en la cruz, And so even when Jesus was on the cross, después de que Cristo entregó su alma al after Padre, Jesus gave his soul, his spirit, el soldado romano que estaba ahí parado, the que dijo, Roman soldier who was standing there next to him, he verdaderamente, said, "Truly, este truly, es el he Hijo de Dios. was the Son of God." Hermano, tenemos todos estos testimonios And we have individuales all of these testimonies from all of these different de people que Jesús es el Hijo de Dios. stating that Jesus is the Son of God. Dios Padre, So God the Father, en el Mateo 3 habla cuando in Jesús Matthew fue 3 speaks, bautizado. when Jesus was baptized, Una voz del cielo se escuchó y dijo, a great voice from este es heaven was mi heard that Hijo, said, "This is my Son, este es mi Hijo, this is my en el cual yo Son, tengo in complacencia. whom I am well pleased." La resurrección no solo prueba que Jesús And vino a so la tierra para resurrection did not salvar, just prove that Jesus a los came to this pecadores. world to save the sinners, sino que la resurrección de Cristo prueba but it also proves que Él es Dios. that he is God. Jesús no solamente fue un Jesus was profeta, not just a prophet, como muchas religiones like creen. many religions believe. ¿Fue un buen hombre? Oh, he was a good man. No, Jesús no fue solamente un maestro No, Jesus was not just a teacher o un hombre bueno, or a good como man. muchos dicen que era Like digno de many imitar. people say, oh, that he is worthy No, of imitating. Jesús But Jesus, es Dios Jesus hecho is carne. God made Jesús flesh. es aquel que Jesus estaba en is Génesis man creando who con was el in poder de Genesis su palabra, creating with the aquel power of his que dejó su word. trono de He was gloria the one who left his y se throne of convirtió en glory siervo, and todo became por a amor a servant. usted y a mí. All Ese because es of love Jesucristo. for you and for me. That is Jesus. ¿Qué prueba la resurrección de So Cristo? what does Jesus' resurrection prove? Prueba que Jesús es Dios. It proves that Jesus is God. Algo más que la resurrección de Jesús prueba. Something else that the resurrection proves. La resurrección prueba
de que su sacrificio It proves that his sacrifice fue suficiente para nuestra was salvación. enough for our salvation. Romanos 4:25, Romans 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Para que Dios nos justificara, For us to be para que justified by Dios nos God the hiciera Father, justos for delante de Él, God to make us righteous, para que Él pudiera declararnos justos, for him to be able santos. to declare us righteous, El Padre tuvo que levantar a Jesús de entre los the muertos. Father had to raise up the Son from among the dead. Cuando el ángel dijo, su When the nombre angel será Jesús, said, his name will be y Él Jesus, librará a su pueblo and he will deliver his de sus people pecados. from their sins. A eso se refería, That's what he was referring to. que Cristo se iba a That levantar entre Jesus los was muertos. going to rise up from among the dead. Y para que esto fuera una And for realidad, this to become a reality, su resurrección fue necesaria. his resurrection needed to happen. La resurrección fue la evidencia, So the hermanos, de resurrection que was el the Padre evidence tomó that the con Father agrado Was pleased la muerte de Jesús. by the Son's death. Y que la muerte de Jesús And that satisfizo Jesus' de una death vez por todas la Was justicia once and for all del Padre Santo. was the righteousness of God. Si el Padre no lo hubiera levantado de If entre the los Father muertos, had not raised him up from among the dead, tuviéramos un mártir nada más. then we would just have another martyr. Un hombre que A murió, man who died, pero que no pudo salvar a but nadie. who was not able to Pero save déjeme anyone. decirle, hermano, But let me tell you nosotros no tenemos something. un We mártir. do not have Nosotros a tenemos martyr. un Dios todopoderoso We have a God que 2000 años all-powerful and atrás mighty, venció la 2000 muerte years ago, con poder. overcame death with power. Y ahora la palabra dice que está And now sentado the a la word of diestra God del says that Padre. he is sitting on the right hand Reinando of the con Father, autoridad. and he is reigning with authority. Si Cristo no hubiera If resucitado, Jesus had not resurrected, cerremos las puertas y vámonos. then let us close the doors and let us go Porque home, nuestra fe sería en vano, dice la because palabra de our Dios. faith would be in vain. Pero no lo es así. But it is not so. Nuestro Dios Our God, está vivo. he is alive. Y porque Él ahora And vive, because he lives, nosotros también then we vivimos. also live. Hermano, si Él no hubiera If resucitado, he had not Él no resurrected, pudiera habernos dado vida then eterna. he wouldn't be able to give us Pero una vez eternal más, life. porque Él But resucitó, once again, because he did Él resurrect, dijo en Juan in 11:25, John 11:25, yo he soy la said, resurrección I am the y la resurrection vida, and the life. y el que cree en mí, Whoever believes in me, aunque esté muerto, though he vivirá. die, yet shall he live. Así que la vida And eterna so eternal life depende depends de la resurrección de on the Cristo. resurrection of Jesus. No depende de qué tan bueno tú Doesn't seas. depend on how good you are. La resurrección es The garantizada. resurrection guarantees La salvación our es salvation. garantizada Our salvation is guaranteed porque Él resucitó entre los because muertos. he resurrected from among the dead. Hermanos, la resurrección And es so el corazón del resurrection, cristianismo. It is the heart of Christianity. Hermano, otra razón Another reason de la resurrección de Jesús for the resurrection of Jesus era para asegurar el is perdón de nuestros pecados. to assure the forgiveness of our sins. Si no hubiera resucitado, If he hermanos, had not resurrected, hubiera sido señal then it would be a sign de que el Padre no estaba siendo that the agradado Father por su was sacrificio. not pleased by his sacrifice. Si no hubiera If resucitado, he had not resurrected, Jesús no hubiera podido limpiar then nuestros Jesus pecados. would not have been able to cleanse our sins. Una vez más, si Él no se hubiera resucitado Again, if he had not resurrected de la tumba, from the tomb, nuestra fe fuera en vano. then our faith would be in vain. Pero hermanos, Jesús fue levantado But entre los Jesus muertos. was raised up from among the Y no solo dead. eso, la palabra de And Dios not dice just que that, ahora but Él the fue word of God exaltado, says that he was exalted, sentado a la diestra del Padre. sitting not right now to the right hand of the Father. Y esa es la afirmación, And that is the affirmation que su sacrificio fue suficiente that his sacrifice was enough para el perdón de nuestros pecados. for the forgiveness of our sins. Jesucristo resucitó entre los Jesus muertos resurrected from among the para dead estar a la diestra to del be Padre, sitting next to the Father,
Reinando, claro que sí. reigning, Pero su palabra dice también but the word of God also que Él está says that intercediendo he por is nosotros. interceding on our behalf. Si Cristo no hubiera If resucitado, Jesus had not no resurrected, tuviéramos un then intercesor. we would not have an intercessor. Hermano, primera de Juan 2:1 1 John 2:1. dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father. Verso 2, y Jesus Él es Christ, la the propiciación. righteous. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Hermano, Jesús está a la mano derecha del Padre, Jesus is sitting on the right hand of the Father, reinando, claro que sí. and he is reigning, yes he is. Pero ¿sabe qué más está But do you haciendo? know what else he's doing? Defendiéndonos. He's also defending us. Satanás está acusándonos, Satan is accusing us. pero Jesús es nuestro abogado. Jesus is our advocate. Si no hubiera If resucitado, he had not no resurrected, tendríamos then we would not have quien nos defendiera. someone to defend us. Satanás señala Satan nuestro is pecado. constantly pointing out Satanás our sin. señala nuestra culpa. Satan is constantly pointing Satanás out our nos guilt. condena. Satan is condemning Satanás us. una vez más nos acusa. Satan is accusing Pero ¿sabe us. qué? Jesús nos But Jesus defiende. is defending us. Cuando Satanás señala nuestro When pecado, Satan points out our Jesús sin, señala Jesus su sangre. points out his blood. Cuando Satanás dice, Él es culpable, When Satan says he Jesús is dice, guilty, no, yo Jesus ya says, pagué no, por I ese have already pecado. paid for that Pero sin. todo esto es posible But all porque of this is Jesucristo possible because resucitó Jesus de entre los muertos. resurrected from among the Y ahora dead. Él es nuestro And now intercesor. he is our advocate. Hermanos, gloria a Dios Glory be to God por Cristo Jesús. for Jesus Christ. Ahora bien, estas son cosas positivas las que hemos visto. Now, these are all the wonderful positive things that we've Que seen prueba la resurrección de Cristo, that prove the resurrection of Jesus, que usted y yo podemos confiar en la that palabra you de and Dios. I can trust in the Word of God, Que prueba la resurrección de Cristo, that show that the resurrection of que el Jesus, sacrificio de Jesús that the sacrifice of fue Jesus aceptado por el Padre. was accepted by the Father. Que prueba la resurrección de Cristo, What does Jesus' resurrection prove? que eso nos garantiza It guarantees us vida eterna. that we have eternal life. ¿Quién prueba la resurrección de Cristo? What does his resurrection prove? Que ahora tenemos un intercesor That now we have an intercessor, que día a día that day after day, está defendiéndonos. he is defending us. Pero hay algo más. But Hay algo there is más. something more. Y puedo decir tristemente, And I can tell you very sadly, algo más que la resurrección de Cristo prueba something more that the resurrection of Jesus proves. es que el juicio de Dios es And it is inevitable. that God's judgment is coming. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, When Jesus came for the first time to earth, se burlaron de él, they mocked him, lo despreciaron, they forsake him, fue odiado. he was hated. Jesús permitió que lo trataran de una forma horrenda. Jesus allowed people to treat him in a terrible way. ¿Sabe qué? La gente decía And people said que Jesús venía del infierno. that Jesus came from hell. Cuando él sanaba, When he healed, decía, They would say, con el poder de Satanás sana. this, with the power of Satan, he is healing. 2000 años atrás, hermano. 2,000 years ago, Lo golpearon, they beat him, lo atravesaron con clavos, they put nails in his body, le pusieron una corona de espinas, they put a crown of thorns on his head, lo desnudaron, they took away his lo pusieron clothing, en una cruz desnudo and they put him on a cross y la gente se naked, burlaba de él. and people mocked him. Lo golpearon tanto, la palabra de They Dios beat dice, him so much, the word of God says, que estaba irreconocible. that he was disfigured. Hermano, eso le hicieron a Cristo That's 2000 años what atrás. they did to Jesus more than 2,000 years ago. Pero hermano, amigo, déjame decirte, But brethren and friend, let me tell you, la historia no termina ahí. the story doesn't end there. La historia no termina The ahí. story doesn't end there.
esa no es la última imagen que el mundo tendrá That de is Cristo. not the last image of Jesus that the Esa world will see. no será la última fotografía de That Cristo. will not be the last No, picture hermano, of no lo Jesus. será. Un día como hoy, One Él day, resucitó just like de la today, he muerte. resurrected Y un día from dice among la the Escritura dead. que And vendrá. one day the Bible says that he will return. Un día la Escritura dice que The word of vendrá, God says he will return, pero no como un bebé. but not as a baby. Hermano, yo la otra vez estábamos sentados con Priscila The other day I was with en la Priscilla sala and we were in our y living room tenía a Isabelita en mis brazos. and I had Isabela in my arms Y yo dije, and I said, qué indefensa. she is so defenseless. O sea, ella depende un 100% de She nosotros. depends 100% on us. Yo dije, Jesús un día fue también And I así. said, Jesus was like this too. Yo digo, el Dios Todopoderoso, God Almighty, indefenso como un bebé, defenseless like a baby, dependiendo de su madre, dependent on his llorando mother, quizás a las 2 de la mañana como crying esta maybe niña at por la 2 leche. in the morning because he was hungry. Yo decía, ¿cómo es esto? And I said, how, Lord? ¿Cómo el Dios How Todopoderoso was it that God Almighty dejó su trono de gloria left his throne of y bajó a lo glory más profundo de and esta tierra? came to the deepest part Todo para venir a of ser this world, castigado, all just to be beaten, avergonzado to be ashamed, y crucificado? to be crucified? Pero le decía, la próxima vez que veamos a Cristo, But next time we see Jesus, no vendrá como un bebecito. he will not come as a baby. No, hermano. Ya no vendrá para ser He will burlado. not come to be mocked. Ya no vendrá para ser He will crucificado. not come to be crucified. Ya no habrá nadie No juzgándolo one will be injustamente. judging him unjustly. La palabra de Dios dice The word of que God la says próxima vez that que le next veamos, time that we see him, le veremos we como will see Rey him de as the Reyes King y of Señor de kings and señores. Lord of Y no lords. solamente así, and not just here. la palabra de Dios The word dice of God says que Él vendrá a juzgar al that he mundo. will come to judge. Lo ejecutaron como un criminal, They executed him as a criminal, pero Él regresará como un but he juez. will return as a judge. Hermanos, Jesús advirtió And claramente Jesus told us clearly. sobre el juicio. He told us about his judgment. Jesús advirtió a los hombres. And he told all men about his judgment. Y Jesús dijo en su palabra, And Jesus said in his word, y yo estoy tomando las palabras de Cristo, and I am taking the words of Christ, cualquiera que lo rechace anyone who rejects me, tendrá consecuencias muy grandes, there will be great consequences. consecuencias eternas. There will be eternal consequences. Miren lo que dice Juan 8:23. Let us see what John 8:23 says. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. He said to them, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. Y mire lo que dice Juan 5:21. In John 5:21, Estas son palabras de Jesús. and these are Jesus' words. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Y mire lo que dice Jesús en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verse 24, truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Y luego el verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. And verse 25, truly, truly I say to you, an hour is coming and is now here,
when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Un día Jesucristo volverá. So one day Jesus will return, Vendrá como un juez and he will come as a judge y como Señor. and as Lord. Hermano, la resurrección de Jesús lo And so convierte the en juez. resurrection of Jesus turns him into a judge. Su resurrección justifica His resurrection a justifies aquellos que creen en Él, those who believe in him, pero también condena but it also condemns a aquellos que no creen en Él. those who do not believe. Hermano, el que Cristo resucitara de entre los The muertos, fact that Jesus resurrected from among the dead, le decía, prueba que la palabra de Dios es verdad. it's proved that the word of God is true. Prueba que Jesús es Dios. It proves that Jesus is God. Prueba que nuestra salvación es completa en Él. It proves that our salvation is complete in him. Pero también déjame decirte, But also let me tell you, la resurrección de the Cristo resurrection of Jesus, prueba it proves que el juicio al mundo, that judgment of Es this inevitable. world is inevitable. hermano, la resurrección The garantiza resurrection guarantees una vida eterna con Él. an eternal life with him. Su resurrección no The garantiza resurrection guarantees una vida eterna delante de Él. a life eternal before him. Juan 14:1. John 14:1. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Hermano, Jesucristo diciéndole a sus discípulos, This is Jesus telling his disciples, tengo que morir, I have to die, pero resucitaré. but I will resurrect. Pero después tendré que subir al Padre. And then I will go to the Father. Pero tranquilos, But tranquilos. don't worry. Yo me voy I will leave. a preparar lugar para ustedes. I will go to prepare a place for you, Para donde yo esté, so that where I may be, ustedes también estén. you may be also. Pero esa es la historia But this is the story para aquellos que oyeron su voz, for those who heard his voice, para aquellos que dijeron sí. for those who said yes. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus significa no solo vacaciones doesn't just mean vacation o una semana off del trabajo. or a week without going to work. La resurrección de Cristo Jesus' resurrection significa means vida eterna, eternal life, ya sea con Él whether it be with him o separados de or Él. separated from him. Hermano, la resurrección And garantiza so the resurrection guarantees que hay un lugar preparado para nosotros. that there is a place that's been prepared for us. La pregunta es, And so the question is ¿es ese lugar para nosotros? there a place for us? ¿Usted está seguro Are you de sure que está seguro, that you are sure de que está seguro that you are sure de que Jesús ha preparado un lugar para that usted? Jesus has prepared a place for you? Eso es lo que dice la palabra de And Dios. that's what the Word of God says. Pero si usted está aquí en esta But mañana if you are here in this place y me dice, no creo, and you say, no, I don't believe. no creo que haya un lugar todavía para mí. I don't believe that there is a place for me. ¿Sabe qué, amigo? Then, friend, La palabra de Dios dice the que Word of hay God says muchas moradas. No that dice there are poquitas, dice que hay many muchas, rooms. It hay doesn't say that there are muchas. some rooms. It Hay says that espacio aún para ti, many amigo. rooms. There's still space for you, Todavía friend. hay un lugar para ti en There el is cielo. still a place for you. La palabra de Dios dice And que so the Word of God lo único que says tienes que hacer es that poner tu all fe you en have Cristo to do is Jesús. put your faith in Jesus Creer Christ. que Jesús es el Hijo de Believe that Dios. Jesus is the Son of Creer God. que Él resucitó al Believe tercer that He día. resurrected on the third Creerlo day. en todo tu corazón, Believe it with all pero your también heart, confesarlo con tu but boca. also Y si confess tú it with haces your eso, mouth. And if you do this, tu futuro, then your future, tu eternidad your eternity puede cambiar. can change. Mi oración es en esta So mañana, my prayer is that in this morning, es que así como nosotros estamos reunidos, that just as we are here together,
un día también estemos en la presencia de Dios, one day we may also be in God's presence, viéndolo cara a seeing cara. Him face to face. No sé si todavía va a tener sus cicatrices, I don't know, He will have His scars, pero hermanos, estaremos delante de Él but we will be before Him por toda la eternidad for all of eternity si tú has puesto tu fe en Él. if you have put your faith in Him. Déjeme terminar con esto. And let me finish with this. Un día Él vendrá, One day He will come, ya sea para llevarte al cielo whether that be to take you home to heaven o para mandarte al lago de fuego por toda la eternidad. or to send you to the lake of fire for all of eternity. Ya arruinó todo el mensaje, pastor. And now the message has been ruined. Es que hermanos, si yo no te predico, amigo, de un infierno, But my friend, if I do not preach, yo no estaría predicando el evangelio completo. then I would not be preaching the full gospel. Las nuevas buenas de Cristo The Jesús good news of Jesus Christ es que sí hay un lugar is that yes, there is a place para nosotros, aquellos que hemos for creído, us, for those who have believed, pero también hay un lugar preparado but there is also a place para todos aquellos que niegan a Cristo Jesús. that has been prepared for Para those todos who aquellos que han do not rechazado a believe, Cristo for Jesús. those who have rejected Jesus. Amigo, And so, friend, no te vayas esta mañana do not leave this place this morning sin Cristo Jesús. without Jesus. Ven a Él Come, y Él puede and He can darte vida eterna. give you eternal life. Él puede He can resucitarte de entre los resurrect muertos. you from among the dead. ¿Por qué? Porque Él vive, Because He lives, nosotros también vivimos. now we also live. Señor Jesús, gracias. So, Lord Jesus, thank you. Gracias, Señor amado, por lo bueno que eres. Thank you for how good you are. Gracias, Señor, porque esa mañana nos hemos reunido Thank you because this morning we have come entendiendo que together, servimos a un Dios understanding that we serve a God que vive that y lives, que resucitó al tercer día. resurrected on the third Gracias, day. Señor, Lord, thank you. porque sabemos que a todos aquellos que creemos Thank en you ti, because we believe that all those who believe in you, también un día pasará eso con nosotros. the same thing will also happen La to promesa us. es que un día The promise también is that one day resucitaremos we will also be y resurrected estaremos contigo por and toda we la will be eternidad. with Señor. you for all of eternity. Padre, mi oración es Father, my prayer por aquellos que is están acá en esa for mañana those who are here y que no tienen una garantía todavía who do not have a guarantee yet de que esto es una realidad en sus that vidas. this is a reality in their lives. Espíritu Santo, tú Lord eres el Jesus, único Holy Spirit, you are the only one que puedes poner el deseo en sus that corazones. can put the desire in their hearts. Eres el único que puede You are convencerles the only one that can y hacerles convince entender them and make them understand que contigo hay esperanza. that there is hope in you. Pero sin ti, Señor, But without you, Lord, estamos destinados a un lugar eterno, we are destined to an eternal alejados de ti por toda la place, eternidad. away from you for all of eternity. Padre, oro por si hay alguien acá en esta mañana, Lord, I pray for if there's someone here this morning el cual aún no tiene esa garantía. which doesn't have that guarantee Oro, yet. Cristo amado, Lord, I para pray que seas tú obrando en sus for corazones, you to work in their hearts, que no se puedan ir de esta mañana that they may not leave this place sin ti en sus corazones. without you in their hearts. Que ellos necesitan Lord, entender that they need to understand que deben arrepentirse de sus that they need to pecados, repent from their poner su fe en sins, Cristo, that they need to put their faith in Jesus, y solo así and only su this nombre way será escrito will their names be en written el libro de la vida. in the book of life. Por aquellos que hemos creído, Señor, For those of us who have believed, permítenos vivir allow us, Lord, to live todos los días de nuestra vida all of our days of our life, recordando que remembering vivimos that we live para ti, Señor. for you. Oro, Señor, Lord, I pray para que no solamente una vez al año so that just not once a year recordemos este sacrificio, that we may remember the sino que sacrifice, todos los but that días, every day cuando nos levantemos, when we wake up, que tu palabra esté en nuestras that mentes your word may be in our minds y que podamos recordar and that we may que remember nuestro Cristo vive. that our Jesus, reina para He siempre. lives and He reigns Padre, forever. gracias te damos. Lord, we give you thanks. Oramos también, Padre, And we por pray also, las Father, ofrendas. for the offerings. Señor, que seas tú, oh Dios, Lord, that you may be the one bendiciendo blessing a aquellos, Señor, que pueden dar. those who can give.
Y aquellos, Señor, que aún están en busca de trabajo, And Señor. those who are in need of employment, Seas tú, oh Dios, abriendo Lord, puertas. that you may open doors. Ayúdanos a dar con alegría, Help us to give with a darte joy. un poco Help us to give de lo mucho que tú nos das. a little of the much that you've given Te us. pedimos, Señor, todo Lord, eso we ask all these en el things nombre de tu Hijo in Jesucristo. the name of your Son, Jesus. Amén. Amen. Usted puede pasar a dar su ofrenda. You Si can usted visita come por primera and vez, give your no offering. se If you're sienta here obligado, for the por first favor. time, please do not feel obligated.